Bueno, primero que todo estoy muy contenta de estar acá. Estoy también un poco asustada porque después de estas presentaciones tan dinámicas, pues vamos a volver al mundo tradicional. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo pues lo más sencillo posible para que no se aburran. Pero bueno, después de todo esto, de pronto ya quieren algo más, digamos, sereno, y eso es lo que voy a darles. Y ya que estamos como en ese mood, voy a contarles un poco de dónde viene esta investigación que estoy haciendo. Yo llevo muchos años trabajando en el área del mercado laboral y ¿qué hago con esto? Ah, y yo nunca había terminado mi tesis de doctorado. Yo estudié hace muchos años en la Universidad de Nueva York y no lo terminé. Y era algo como que me había quedado, digamos, picando. Y entonces decidí terminarla. La estoy terminando en la Universidad del Rosario y entonces esto ha sido parte de ese esfuerzo. Que yo creo que todo el mundo debía hacer un doctorado a esta edad y no antes, porque pues ya después de uno tener muchos años como de experiencia con los datos, de ver qué es lo que pasa, pues ya después trata de formalizarlo, pero no al revés, mirar un modelo y a ver cómo cuadra las cosas, los modelos teóricos que hay con los datos y casi que los termina uno cuadrando a las malas. Entonces yo creo que ha sido muy productivo, estoy encontrando cosas nuevas y digamos, también hay que valorar, digamos, lo que uno hace en el mundo económico, en el mundo académico. Cuando todas estas cosas que uno tiene, digamos, que sabe cómo funciona, las pone en ecuaciones, se da cuenta de unas cosas que no se da cuenta mirando los datos simplemente. Entonces, yo creo que ha sido una combinación de cosas que de nuevo me ha hecho caer en cuenta de cosas y digamos, o me ha permitido ver el mercado laboral y la informalidad, que es en lo que he venido trabajando de una manera diferente. Entonces, empecemos. Paso con esto. Bueno, entonces primero les voy a contar la metodología. No se afanen, que lo voy a contar lo más sencillo posible, pero es solo para que entiendan qué es lo que estoy haciendo. Después voy a hablar rápidamente de la informalidad empresarial y de la informalidad laboral. Y yo creo que lo novedoso que tiene esto es que voy a tratar de hablar de los dos temas al mismo tiempo. Y después voy a hablar un poco de las características del cuentapropismo y después unas soluciones para estos problemas regulatorios, digamos, que he identificado. Entonces vamos primero con la metodología. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Aquí está Juan Daniel Oviedo, que de pronto se va a sorprender un poco con lo que hice, pero ¿qué es lo que pasa para analizar la informalidad? Nosotros tenemos una encuesta de hogares muy buena, muy sólida, que nos permite seguir a las personas, mirar qué hacen, si son formales, informales, una cantidad de características. En realidad es una encuesta extremadamente buena y, digamos, con los cambios que se le hicieron, ahora sí podemos ver cosas que antes no podíamos ver. Entonces, digamos, en ese punto estamos muy bien. Pero desde el punto de vista de las empresas, no tenemos cómo recopilar información. El último censo se hizo en 1990. Entonces, el último censo económico se hizo en 1990. Entonces, pues, digamos, es muy, muy difícil apalancarse de ese censo. Se tenía planeado uno para el 2020 y aquí hago como el llamado porque está en veremos ese censo para el 2020 y es algo que tenemos que el país necesita, porque la informalidad es uno de los principales problemas que tenemos y si no tenemos ni cómo medirla, pues entonces va a ser muy difícil enfrentarla. Entonces es un llamado para que entre todos hagamos fuerza para recuperar el censo. Y yo creo que no es solamente el censo, sino que necesitamos una encuesta o una manera de hacerle un seguimiento anual a los datos de las empresas, porque pues de nada sirve un censo cada 25 años. Entonces, así como tenemos el censo de población y le hacemos seguimiento con la encuesta de hogares, necesitamos un censo económico y hacerle seguimiento con una encuesta o con alguna metodología. Yo aquí propongo una metodología para hacer eso, pero pues de nuevo sería bueno tener el censo para, digamos, para ver que también cuadra. ¿Yo qué hago?
tenemos una encuesta de micronegocios que también es muy buena y está unida a la encuesta de hogares. Entonces uno puede saber las características de los jefes, puede saber las características de las firmas, si son formales o informales, si los trabajadores son formales o informales. Yo creo que hay pues algo que funciona muy bien. Lastimosamente es hasta 10 trabajadores y como vamos a ver de aquí en adelante, en Colombia la informalidad no para en 10 trabajadores. En Brasil la encuesta también es para hasta 10 trabajadores, pero más o menos la informalidad para en 10 trabajadores. Entonces, aquí sí necesitaríamos ir un poco más abajo y pues en realidad con la encuesta no podemos. Entonces, ¿qué hice yo? Para más de 10 trabajadores me apalanqué de la encuesta anual manufacturera, la encuesta anual de servicios y la encuesta anual de comercio, que son también unas encuestas muy sólidas y, digamos, internacionalmente reconocidas por su solidez. Y para el resto, ¿qué se hace? Entonces yo me remití a la encuesta de hogares. ¿Y por qué a la encuesta de hogares? Porque en la encuesta de hogares se les hacen preguntas a los empresarios, un cuestionario bastante detallado a los empresarios. Y uno puede asumir que cada empresario es una firma, y si el número de empresarios es representativo del total de empresarios en el país, pues el número de empresarios va a ser representativo del total de firmas del país, si uno supone que cada empresario es una firma. Entonces, así es como lleno el resto del panorama. Entonces, en las firmas formales tengo la representatividad de la encuesta anual manufacturera, encuesta anual de servicios y encuesta anual del comercio, que son como censos prácticamente. Y las firmas formales las lleno con este procedimiento y las firmas informales también con este procedimiento. Entonces, lo que estoy asumiendo es que digamos que los pesos poblacionales de las firmas son iguales a los pesos poblacionales de los trabajadores independientes o de los jefes, que digamos tiene alguna, digamos no es tan difícil de asumir. Lo bueno es que esto se puede replicar periódicamente y también no solamente se puede hacer para Colombia. Este problema no solo existe en Colombia, sino existe en muchos países y esto en realidad se podía replicar en los otros países. Entonces, esto es, digamos, la recolección de datos. Esta base de datos la llamo la EEG porque es la Micron, Estructurales y GIH. Entonces, perdón acá. Entonces, en total, recupero, incluyendo las firmas de un trabajador, a 4.400.000 de empresas y contando solamente las de más de un trabajador, a 1 millón de firmas, más o menos. Este millón de firmas me representan 6 millones de trabajadores y si consigo los trabajadores cuenta propia, más o menos 10 millones de trabajadores. Y cuando comparo esto con las otras encuestas, digamos, no me va tan mal. Para menos de 10 trabajadores, en realidad uno puede utilizar la encuesta Micron y lo que recomiendan en todos los países es utilizar la encuesta de micronegocios. Es la mejor manera de medir, uniéndose a la encuesta de hogares, porque ir, digamos, recorriendo todos los puestos de trabajo, se han hecho unos esfuerzos, pero es difícil en realidad captar el resto de la población, además de que es muy costoso. Entonces, pues en realidad es mejor preguntarle a las personas si tienen un negocio y qué hacen en su negocio, etc. Entonces, para menos de 10 trabajadores estoy bien. Para más de 10 trabajadores es donde tengo que comparar. Entonces, yo cuando comparo el número de trabajadores, porque yo en esta base de datos tengo el número de trabajadores, cuando los comparo con la GIH, con la encuesta de hogares, veo que más o menos tengo el 70% del total de los trabajadores recuperados. Y también en el DANE hicieron un ejercicio que es el directorio estadístico de empresas. ¿Yo por qué no utilizo ese directorio? Pues primero porque los microdatos no están y segundo porque tiene muy pocas variables. Entonces, pues en realidad no se pueden hacer muchos análisis. En el directorio estadístico de empresas capta sobre todas las firmas registradas y si yo calculo las mías registradas son 548.000, en el directorio estadística hay 826.000, estamos hablando como el 67%. Entonces, más o menos, pues digamos, la representatividad es cercana al 68%. Bueno, pero entonces yo tengo una base de datos que además en su mayoría están unida a la encuesta de hogares, entonces es una base muy detallada, tengo
el número de trabajadores, o por lo menos por rango, tengo área, sector, tengo o si son asalariados no remunerados o socios, o si la firma tiene un porcentaje de estos trabajadores. Y además puedo imputar algunas variables muy fáciles. ¿Y por qué? Porque en la misma encuesta yo puedo sacar la información. Yo tengo la probabilidad de que un trabajador en una firma en Valledupar, en una firma entre, digamos, de 6 a 10 trabajadores, sea informal. Entonces, pues puedo sacar fácil la probabilidad de que una firma en Valledupar tenga un trabajador informal. Entonces, digamos, con las mismas características. Entonces puedo hacer unas imputaciones muy fáciles y esto me da una base de datos muy amplia que me permite analizar la informalidad laboral y la informalidad empresarial y ver, digamos, el mundo de los trabajadores y el mundo de las empresas en la misma base de datos. Y como van a ver, esto me ha hecho encontrar cosas que no habíamos visto antes. Además, aquí también hago mucho uso de la nueva encuesta de hogares, que, como les digo, es muy positiva porque le pregunta a las personas, por ejemplo, ¿usted está asociado a Seguridad Social o no? Y usted, su empresa, ¿es una empresa formal o no? ¿Lleva contabilidad o no? Entonces, digamos, me permite captar esa relación que hay entre la informalidad empresarial y la informalidad laboral. Entonces, empecemos primero con las características del número de firmas. Todos saben aquí que tenemos un país de pequeñas empresas. Adriana Guillén lo ha estado repitiendo, digamos, repetidamente en estos días, pero es bueno, digamos, recalcarlo. Si uno calcula el total de las empresas, pues digamos, como les dije, son como 6 millones, y si uno pone una detrás de otra, me da que cuando llega a la mitad de las empresas, todavía van trabajadores de un trabajador, o sea, más del 50% son de un trabajador. Cuando llega al percentil 75, siguen 2 trabajadores. En el percentil 95 siguen 4 trabajadores. O sea, tenemos unas firmas muy pequeñas en Colombia. Y esto yo creo que es importante porque existe la idea que están los grandes empresarios y los trabajadores, y en realidad no es eso. Aquí es un país de pequeñas empresas y digamos, las personas también, digamos, con menos recursos también viven en estas empresas pequeñas. Entonces, no, digamos, esa dicotomía de unos empresarios grandes con muchos recursos y unos trabajadores con pocos recursos no es. O sea, la mayoría de los empresarios son empresarios de empresas pequeñas. Sin incluir un trabajador, pues los datos son un poco mejor, pero digamos en el percentil 75 vamos en 3 trabajadores, en el percentil 95 vamos en 8 trabajadores. Entonces, de todas maneras, existe mucha granularidad. Y esto es particular, digamos, en muchos países se da, pero digamos en Colombia es particularmente fuerte. Y los trabajadores de las firmas pequeñas tienen más probabilidad de estar en condiciones de pobreza. Entonces, en esta gráfica de la derecha vemos la probabilidad de que un trabajador esté en condición de pobreza. Entonces, en las firmas unipersonales esta probabilidad es como el 32%. En las firmas de 2 a 3 trabajadores, la probabilidad de que haya un trabajador en condición de pobreza es del 28%. Entonces, de nuevo, estos trabajadores y estos jefes que están en las empresas pequeñas, pues muchas veces son personas digamos, que tienen muchas necesidades y digamos, esto nos ayuda también a ver que no es que uno vaya a tener una política de productividad por un lado y una política social por el otro lado, sino hay que empezar a cambiar un poco el paradigma y en realidad la política de productividad para ayudarle a estas empresas pequeñas es una política social. Y yo creo que tenemos que evolucionar a este cambio, digamos, en la mentalidad. También vemos que las mujeres están más, digamos, hay más probabilidad de que una trabajadora sea pobre en las empresas pequeñas que en el caso de los hombres. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Aquí en el de la derecha está lo mismo, pero para las clases sociales. Y vemos que
que los trabajadores pobres en las empresas unipersonales, pues igual, está como decreciente. En las empresas pequeñas hay más posibilidad de ser pobre o pobres extremos. La clase vulnerable está más o menos igual. La clase media sí se localiza más en las firmas grandes y la clase alta también. Bueno. Y también en las firmas pequeñas hay más incidencia de población vulnerable, hay más incidencia de migrantes, un poco más de incidencia de jóvenes, un poco más incidencia de trabajadores más calificados. En las mujeres no se ve tan clara la diferencia, no es algo que podamos decir tan claramente. Entonces, para resumir esta parte, tenemos una gran granularidad en el universo empresarial, hay una alta incidencia del trabajo cuenta propia y las firmas pequeñas tienen más incidencia de pobreza, especialmente las mujeres, y tienen más incidencia de trabajadores vulnerables. Entonces, ahora vamos a la informalidad empresarial. Esto, de nuevo, es algo que no se podía hacer hasta el momento, porque como estaban las empresas pequeñas, uno o analizaba las empresas pequeñas o analizaba las empresas grandes, pero en realidad no hay un análisis que lo haga del total de empresas. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que, primero que la informalidad, primero, ¿qué es la informalidad empresarial? Yo creo que hay que empezar por eso. Y es que en realidad en Colombia no tenemos una definición establecida de la informalidad empresarial. Por ejemplo, en Brasil es muy fácil porque existe el monotributo. Entonces uno puede decir, bueno, si una persona está en el monotributo, cumple con toda la legislación y es formal, y si no está, pues es informal. Aquí en realidad tenemos que ver si cumple con Cámara de Comercio, si tiene contabilidad o no, si ese registro en Cámara de Comercio está renovado o no, si paga impuestos o no paga impuestos. Entonces es un continuo y uno no puede hablar de un sí o un no. Dicho lo anterior, yo voy a seguir hablando de un sí o no porque hablar del continuo es muy diferente, pero digamos hay que hacer todos los análisis con varias medidas de informalidad. Entonces, ¿y qué vemos? Que con todas las medidas de informalidad que tengo, digamos, la barra azul es cuenta Cámara de Comercio renovada o que pague impuestos y que tenga contabilidad formal, es la barra azul. La barra roja es que tenga Cámara de Comercio RUT y contabilidad formal, y la verde que tenga Cámara de Comercio o RUT o contabilidad formal. Y vemos que en todas es decreciente. De nuevo, esto es algo que no se había podido ver hasta el momento, porque no teníamos todo el universo de firmas. Y una cosa muy interesante es que, como les decía, en Brasil dicen, bueno, hasta 10 trabajadores están las firmas informales, el resto se asume que son formales. Eso no se puede hacer en Colombia. Entre 11 a 40 trabajadores tenemos entre un 10 y un 30% de informalidad. Y en las de más de 41 trabajadores, un 10% de informalidad. O sea, aquí hay muchos trabajadores en firmas informales. Entonces, por eso es que no, digamos, necesitamos alguna manera de medirlos, porque digamos, no es trivial. Aquí lo hice con las microfirmas, sobre todo para poder comprar, con los micronegocios, para poder comparar con Brasil. En el eje tenemos el número de trabajadores y vemos que la informalidad también es decreciente, pero no es tan decreciente como en Brasil. Brasil es la línea verde y ustedes ven que empieza para 2 trabajadores prácticamente. Todas las microfirmas son informales, pero en 8 trabajadores ya solamente tiene el 20%. Entonces, digamos, es mucho más empinado en Brasil que en Colombia. Bueno, y entonces, ¿por qué es tan empinada por qué va decreciendo la informalidad con el número de trabajadores? Puede ser el acceso al crédito, pero en realidad los nuevos estudios demuestran que esto es un mito más que cualquier cosa. En realidad, si una firma informal puede acceder a crédito, y digamos existen varias maneras de acceder a crédito, es casi más el miedo de ir a pedir a crédito lo que los mantiene por fuera. Acceso a tecnologías, libertad de crecer, entonces yo quiero ser más grande, entonces tengo que ser formal. También hay mayor monitoreo y control en las firmas grandes, entonces pues por eso tiendo a ser más formal. Pero dado que existe una relación positiva, digamos, entre el tamaño y la formalidad, yo creo que este trabajo, hay un investigador que se llama Gabriel Ulicea que hizo este trabajo para Brasil
nos explica muy bien por qué en las firmas grandes tienden a ser más formales que las pequeñas. Ay. Y entonces, este es como el gráfico que utiliza Gabriel. Esto lo estimé con datos de verdad, o sea, con datos, no es un modelo, lo estimé con datos observados. Entonces, en el eje X tengo la productividad de los trabajadores y en el eje Y tengo las ganancias de todos los trabajadores. En rojo están los datos de los informales, en azul están los datos de los formales. Y estas campanas que ven detrás son la cantidad de firmas informales en rojo y la cantidad de firmas formales en azul. Entonces, ¿qué encuentra uno? Y digamos que va de acuerdo con lo que dice este modelo, que hay unas firmas muy pequeñas que no pueden ser formales, no les alcanza, por hecho no pueden operar como firmas formales. Después hay un rango de firmas en que ustedes ven que la línea roja está por encima de lo de azul. Eso significa que, digamos, podrían operar como formales, de hecho hay algunas que operan como formales y por eso se forma la firma azul, pero es más rentable ser informal. Y entonces ustedes ven que la campana es más grande ahí. O sea, hay más firmas informales simplemente porque es más rentable ser informal que ser formal. Y a partir de un punto es más rentable ser formal. Y entonces es cuando se cruzan las líneas y ustedes ven que la campana de los datos azules, pues digamos, surge. Entonces, digamos, esto es como la racionalidad de ser formal y esto me indica que las firmas grandes tienden a ser más formales que las firmas pequeñas. Hay unos tecnicismos y es que hay gente que dice, bueno, pero de pronto no es así, de pronto lo que pasa es que las firmas formales son más productivas y no es al revés, no es que las más productivas sean más formales, sino es que las más formales sean más productivas. Entonces, para esto, los economistas nos enredamos mucho, entonces decimos, bueno, entonces hay que hacer un modelo estructural para probar cuál es la causalidad y entonces uno en el modelo estructural puede captar una productividad exógena y puede hacer el mismo ejercicio y, digamos, se repite igual. Bueno, otra característica que, digamos, y esto se puede captar con la encuesta, bueno, con la encuesta de hogares simplemente, no mentiras, esto también para esto necesito los datos totales, es el porcentaje de pobreza en las firmas formales e informales. Entonces, eso que estábamos viendo que hay la mayoría de los trabajadores o que hay una gran incidencia de pobreza en las firmas pequeñas, bueno, esto se da sobre todo en las firmas informales, no en las firmas formales. Entonces, estas son las líneas rojas, es decir, en una firma informal, más o menos en promedio, de 2 trabajadores, en promedio el 30% de los trabajadores son informales, en una firma formal, más o menos el 10% de los trabajadores, en una firma informal, más o menos el 30% de los trabajadores están en condición de pobreza y en una firma formal, más o menos el 10% de los trabajadores está en condición de pobreza. Entonces el problema sobre todo está en estas firmas pequeñas que están quedando por fuera del mercado. Y en cuanto a la incidencia, vemos, digamos, de inmigrantes, de trabajadores no calificados, de jóvenes, de mujeres, vemos que se produce también sobre todo en las firmas informales, pero digamos en jóvenes y en mujeres, también en las firmas pequeñas formales hay un porcentaje importante de jóvenes y de mujeres, hay un porcentaje grande de jóvenes y de mujeres. Entonces, ¿cómo puedo, digamos, resumir lo que pasa en la informalidad de firma? Bueno, que no es dicótoma, que es una variable continua, que es decreciente en el tamaño de firmas debido a una relación racional basada en ganancias, que los trabajadores con mayor incidencia de pobreza están en las firmas informales pequeñas y que entre las firmas formales hay mayor incidencia de población vulnerable que en las firmas pequeñas, más o menos para resumir. Ahora vamos a la informalidad laboral. Entonces, vemos que la informalidad laboral es decreciente en el número de trabajadores, igual, esto es una cosa que no se podía ver, y la informalidad laboral, claro, se da sobre todo en las firmas informales, pero pues también se da en las firmas formales, y esto
Digamos, generalmente cuando uno habla del margen intensivo, esa es la informalidad en las empresas de arriba, en las formales. Pero una cosa que es muy sorprendente es que hay muchas firmas informales que contratan trabajadores formales. Y ya uno empieza a decir, bueno, las cosas no son tan claras como yo tenía. De nuevo, pues aquí está comparado con Brasil. ¿Y qué está determinando esto? Entonces, ¿qué está determinando esa caída, digamos, en la informalidad con el número de trabajadores? Tradicionalmente se decía, bueno, es que las firmas grandes tienen más monitoreo y control, pero eso también es difícil de creer porque en Colombia no hay tanto monitoreo y control. Entonces, no puede ser que esté causando una tendencia tan difícil. Entonces, yo creo que más bien se debe a las inequidades regulatorias. Y aquí les voy a explicar qué es lo que está pasando. En Colombia hay dos medidas que están diseñadas para reducir la informalidad. Y uno las vería muy lógicas. Una, que hay un umbral exento de impuesto de renta para personas naturales. O sea, que las personas que ganan bajos ingresos, pues no pagan impuesto de renta. Pero ustedes me dicen, bueno, pero eso es solo para personas naturales. Sí, pero no existe ningún incentivo para uno declararse persona jurídica si, digamos, la alternativa es pagar impuestos. Entonces, la mayoría de los negocios están registrados como personas naturales y tienen acceso a ese umbral exento. Y otra que no hemos analizado tanto en esto, pero es una cosa característica de Colombia y que funciona muy bien, y es que uno puede deducir los costos laborales. No estoy diciendo que uno puede deducir la seguridad social, uno puede deducir el salario y la seguridad social, y eso es un subsidio, ni el macho, que hace que las firmas grandes sean formales. Y esto termina, digamos, estas dos cosas que son lógicas, termina creando incentivos de las empresas pequeñas a contratar trabajadores informales y pues a no crecer. Entonces voy a explicar un poquito más qué es lo que quiero decir. Pongamos una firma que esté por debajo del umbral, gana menos de 53 millones de pesos. La tasa de impuesto de renta es 0. El costo de seguridad social es cercano al 50%. No tiene deducción de impuestos. Entonces, la diferencia entre contratar a un trabajador formal o informal es del 50%. Entonces, veamos en el monotributo. La tasa del impuesto de renta, bueno, digamos, es más difícil porque incluye más impuestos, entonces no puedo establecerla. El costo de seguridad social, el mismo. Yo ahí puedo deducir el costo de la seguridad social. Entonces, 47% por 35% me da una deducción del 16%. En total, lo que estoy pagando de diferencia entre contratar a un trabajador formal o informal es del 31%. Pero ahora me voy a las que no están en el monotributo, sino a las que son más grandes. ¿Y qué pasa? Tienen una tasa de impuesto de renta del 35%, tienen un costo de seguridad social del 47%, pero yo igual puedo deducir los costos salariales formales. Eso, es decir, que tengo una deducción del 51%. Es decir, me da casi igual contratar un trabajador formal o un trabajador informal. Pregúntenle a cualquier contador de la empresa, ¿contrato a este trabajador formal o informalmente? Seguramente les va a decir que lo contrate formalmente porque le sale, da igual, mejor dicho. Aquí hice, digamos, con un ejemplo, por si no quedó claro, otra vez lo mismo. Yo contrato a un trabajador informal por $1.000.000 de pesos. Y después en las barras azules tengo qué pasa con una firma que está debajo del umbral, una firma de monotributo y una firma más grande. Entonces, en todas pago la misma seguridad social, pero las deducciones en el monotributo son de 164.000 pesos, las deducciones en las firmas grandes son de 514.000 pesos, luego para la firma pequeña le sale un 47% más costoso contratar un trabajador formal. Para la firma de monotributo le sale 31% más costoso contratar un trabajador formal y para la firma grande le da igual. O sea, existe una gran inequidad. Cuando estamos hablando de los costos de seguridad social, no tenemos que pensar en las empresas grandes, tenemos que pensar en las empresas pequeñas, porque a ellas es lo que más, digamos, les cuesta. Y el mismo ejercicio puede pensarse para el salario mínimo.
por las mismas razones le afecta más el salario mínimo a las empresas pequeñas que a las empresas grandes. Y a uno le sorprende que, por ejemplo, la COPI no esté en la negociación del salario mínimo cuando son los más afectados, porque no tienen cómo deducir estos impuestos o estos aportes. Y ustedes dirán, bueno, pero estar por debajo del umbral, pues de más, ganar menos de 53 millones al año, pues es difícil, es muy pequeño. No, no es muy pequeño. El 86% de las firmas en Colombia está por debajo del umbral. Entonces estamos hablando de un problema de características mayores. De esos 86%, el 33% están registrados en la Cámara de Comercio y el 92% de ese 33% está registrado como persona natural. Entonces, le afecta a una gran cantidad de personas lo que yo estoy diciendo. Para resumir esta parte, la combinación de políticas tributarias y de seguridad social crea un problema de equidad. Solucionar estas inequidades es positivo para los trabajadores de menos ingresos, pero también para los que están excluidos del mercado laboral, porque, claro, como hay una inequidad en la parte de abajo de la curva, que es, digamos, la barra que le impide a uno entrar al mercado formal, pues está dejando una gran cantidad de trabajadores por fuera. Si fuera al final de la curva no importaba, pero los trabajadores informales están abajo, entonces, digamos, esto impide que haya más formalización en el mercado. Asimismo, el sistema también está incentivando a las firmas a permanecer con baja productividad y no crecer. Pues primero porque, digamos, existe el umbral y después existe el monotributo y todo eso incentiva que las firmas pues sean pequeñas, porque ¿para qué quiero crecer más si me toca pagar más impuestos? Bueno, y para resumir la parte de informalidad de los trabajadores, hay firmas informales que contratan trabajadores formales. La informalidad laboral pues es alta y es decreciente en el tamaño de firmas debido a inequidades en los aportes a seguridad social y en menor medida al efecto del monitoreo y control. Después ya, digamos, para terminar, veamos un poco del trabajo cuenta propia, que es que tiene de las dos partes, tiene de los, digamos, es al mismo tiempo una empresa y una persona natural. Entonces, veamos, de nuevo, este es el universo muy grande. En Colombia, en la nueva encuesta, hay 20 millones de ocupados, 8 millones de los cuales son trabajadores cuenta propia. Estamos diciendo que el 44% de los trabajadores en Colombia son cuenta propia. Eso es muy alto, y eso es muy alto para América Latina. Cuando lo comparamos con los otros países de América Latina, bueno, Perú, que es el único país que tiene algo parecido, es del 38%, de todas maneras más abajo, Brasil es del 24%, México del 13%, Argentina del 25%, Uruguay 23% y Chile 23%. Y aquí, digamos, no podemos hablar por tamaño de empresa porque todas son empresas de 1 o 2 trabajadores, pero también hay una equidad muy grande cuando hablamos en términos de salarios mínimos. Si uno gana menos de un salario mínimo, la probabilidad de ser informal, si no gana menos de un salario mínimo y es independiente, la probabilidad de ser informal es del 93%, si gana entre 1 y 2 salarios mínimos es del 77%, 2 a 3 salarios mínimos es del 58% y más de 3, 45%. ¿Y por qué se da por qué decrece de esa manera? De nuevo, hay unas inequidades regulatorias muy importantes. Y no solamente regulatorias, sino también en el sistema pensional. En Colombia, los trabajadores independientes pueden deducir como costos hasta el 60% de sus ingresos, siempre y cuando el ingreso de cotización no sea inferior al salario mínimo. Esto es una disposición que existe en Colombia. ¿Por qué existe? Porque en la Constitución se dijo que la pensión debía ser digna, está bien. Pero entonces alguien dijo, bueno, una pensión digna significa una pensión que por lo menos sea de un salario mínimo. Entonces alguien dijo, bueno, pero si la pensión debe ser por lo menos de un salario mínimo, entonces los aportes deben ser por lo menos de un salario mínimo. Y luego quedamos con esta legislación que de nuevo afecta a los trabajadores más pobres. ¿Y por qué? Porque los trabajadores de mayores ingresos pueden realizar la totalidad del descuento por costos, que es hasta el 60%. Pero a medida que se va acercando al salario mínimo, uno puede hacer menos y menos deducciones hasta que la persona de un salario mínimo no puede hacer deducciones. Aquí les voy a explicar cómo les pasa. Esta es la curva
de contribuciones a seguridad social de los trabajadores independientes. Cuando uno lo muestra en un escenario internacional, nadie puede creer cómo así que le cobran más a los trabajadores más pobres y menos a los trabajadores más ricos. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Si uno gana 2,5 millones de pesos, puede descontar al 60%, es decir, queda con 1.000.000 de pesos como ingreso básico de cotización. Pero el salario mínimo está en 1.000.000 de pesos, es decir, uno con una cotización del 33% paga 328.000 pesos. Y 328.000 pesos dividido 2,5 millones paga el 13%. Y de ahí para arriba, digamos, todos pagan el 13%. Si uno gana 1.000.000 de pesos, digamos, si pudiera hacer toda la deducción, cotizaría sobre 400.000 pesos, pero como no puede hacer toda la deducción, termina cotizando sobre el mismo millón. Es decir, paga los mismos 328.000 pesos, que es el 33%. Y si uno gana menos de un salario mínimo, no puede, en Colombia no pueden ser informales los que ganan menos, no pueden ser formales los que ganan menos de un salario mínimo. Tienen que decir que ganan un salario mínimo y ahí estarían pagando el 65% de los ingresos. Entonces, pues aquí tenemos un problema de inequidad también muy grande. ¿Y a quién afecta esto? De nuevo, como les dije, los trabajadores independientes son como 8 millones. Estamos diciendo que esto está afectando al 77% de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo. Como les dije, ni siquiera ellos ni siquiera tienen la opción de ser formales. Ahora, esto es una legislación que quedó en veremos. La Corte dijo que había que reemplazarla por una nueva, pero todavía no hay una nueva. Entonces, no existe ninguna manera en que ellos puedan cotizar y ser formales. Y entonces está afectando a casi 7 millones de informales, de trabajadores. Aquí, por lo menos la mitad de la informalidad en Colombia se explica por este problema. Pero bueno, después, entre los que ganan entre un salario mínimo y 2,5 salarios mínimos, que es esa parte como, digamos, decreciente de la curva de pagos a seguridad social, vemos que estas firmas son el 16%, como 1,5 millones de firmas. Y las que pagan, digamos, 13% ya fijo son solo 600.000 trabajadores. Entonces, de nuevo, aquí hay una gran inequidad. Y en el sistema pensional también hay unas inequidades muy grandes. Digamos, no es muy fuerte, pero las voy a mencionar rápidamente. Uno, para obtener una pensión, necesita trabajar en el RAIS 23 años, en prima media 26 años. Digamos, no extraña entonces que el 80% de los trabajadores no alcance a pensionarse. Y entonces aquí está el promedio de semanas cotizadas por nivel de ingreso. Claro, hay unos que todavía no han terminado de cotizar, pero de todas maneras ven que los que ganan, aquí está el número de salarios mínimos, los que ganan un salario mínimo, que son el 66%, apenas están cotizando 267 semanas. Ahí no hay manera que uno alcance a llegar a obtener su pensión. Y esto va decreciendo. Los que ya ganan más de 10 salarios mínimos alcanzan a tener sus semanas. ¿Por qué? Porque si uno tiene unos ingresos muy bajos, transita mucho entre la formalidad y la informalidad. Entonces no tiene cómo obtener estas semanas. Aquí está el número de pensionados de acuerdo al salario mínimo, y lo que vemos es que la mayoría de pensionados están en la parte alta de la curva, o sea, los de los niveles, los deciles 9 y 10 de ingresos son la mayoría de los pensionados. Pero aún si uno se pensiona, la pensión es mucho más alta para los que ganan más ingresos. Los que ganan 25 salarios mínimos tienen una pensión casi de 1.000 millones de pesos. Los que ganan 10 salarios mínimos de 500 millones y pues los que ganan 1,5 salarios mínimos tienen una pensión mucho más baja. Aquí está más o menos lo mismo, pero por las semanas cotizadas. Y si uno cotiza 26 años, ¿qué es lo que toca? El del salario mínimo tiene un subsidio del 30% en el régimen de prima medio. 5 salarios mínimos tiene un subsidio de 400.000 pesos y 25 salarios mínimos de nuevo cercanos a 1 millón.
En el RAIS no es tan clara esa inequidad, se produce más en el régimen de prima media. Por eso llevar todos los trabajadores al régimen de prima media, pues digamos, puedes agravar el problema más que solucionarlo. Entonces, para concluir, digamos, uno cuando tiene la oportunidad de mirar todo el universo de firmas y todo el universo de trabajadores, nos damos cuenta que tenemos un sistema muy inequitativo. Entonces, ¿qué puede hacer uno para solucionar esto? Veamos primero pues, las soluciones para las inequidades en los aportes independientes. Entonces, una cosa que lleva a FEDesarrollo proponiendo desde hace mucho tiempo es que, bueno, para menos de un salario mínimo, en realidad si uno gana menos de un salario mínimo, no lo pueden obligar a cotizar. Uno tiene unas necesidades muy apremiantes y sería prácticamente inhumano obligar a los trabajadores de menos de un salario mínimo cotizar. Entonces, que empiecen en cero y de ahí para adelante, pues son cotizaciones crecientes. Esa es la propuesta, digamos, que ha manejado FEDesarrollo y lo que dice es que la curva de aportes para la seguridad social, pues digamos, tenga la pendiente al revés de cómo la tiene ahora, tenga la pendiente, se le cobre más a las personas que reciben más ingresos. Hay que hacer algo para los trabajadores por debajo del salario mínimo. La pensión mínima sin duda es una solución, pero pues no hay necesidad de financiarla con el RAIS. De hecho, estamos viendo que la mayoría de las pensiones están siendo financiadas por el gobierno a través de deducciones. Luego no es tan costoso pasarse a una pensión generalizada para los que ganan menos de un salario mínimo. También en FEDesarrollo hemos propuesto unas cajas de arena para las plataformas digitales. Es decir, ya para los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, ese triángulo que hay, digamos, por las irregularidades que hay entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos y 2.5 salarios mínimos, digamos esa versus una línea abajo, línea plana, que es lo que uno quisiera, pues lo que hemos hablado con las plataformas es que ellos estarían dispuestos a financiar este triángulo indicativo para que las que estén más cercanos al salario mínimo, pues digamos no les salga tan costoso. Y esto, digamos, lo que podría ser un efecto de demostración de que puede hacer uno en el futuro. Y también pensar en el monotributo para empresarios individuales como existe en Brasil. Para los aportes a los empresarios, uno puede pensar en vouchers de impuestos. ¿Qué es eso? Que si uno está por debajo del umbral, como digo, no puede recolectar la plata de deducciones porque no está pagando impuestos. Pero entonces le pueden dar un voucher y cuando crezca le hacen esa deducción de impuestos. Esto tiene lo bueno que, digamos, incentiva a las empresas a crecer. El monotributo sobre ingresos netos de costos laborales, es decir, hoy se cobra sobre ingresos netos de seguridad social, no de todos los costos laborales, es decir, sería igualar el monotributo con las firmas grandes, es otra solución, o un monotributo que incluya seguridad social, teniendo en cuenta que el problema del monotributo es que hay que crearle unos incentivos para que para prevenir el enanismo, para que las firmas no se queden pequeñas. Y lo otro es incentivar a las firmas que crezcan, digamos, como dijimos, ya como una política social, y entonces entran los umbrales más grandes y tienen los incentivos para operar de una manera más formal. Entonces, ya con eso termino.